Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Estamos en conexión con Jorge Murrieta, Óscar Guzmán y Eduardo Camarena. En Conexión es patrocinado por Pagofón, la billetera móvil más completa del mercado. Estudioso, buen amigo, excelente persona. El día de hoy en Conexión, Ciro Procuna. Vamos a platicar con él acerca de su carrera, de los proyectos que tiene por delante, de lo que está haciendo ahora mismo, y todo ello en compañía de mis queridos compañeros y amigos Lalo Camarena y Óscar Guzmán. Hola Lalo, ¿cómo estás? Pues muy bien, con el gusto de saludarte a ti, a Óscar y por supuesto nuestro invitado el día de hoy. Suscribo todo lo que mencionas acerca de Ciro y algo que pues estaba yo reflexionando sobre su trayectoria de Ciro Procuna. Es el único comentarista que narra fútbol y fútbol americano. Como tal, narrar los dos deportes, algo que no es común en México, Jorge. Es correcto, Lalo, es correcto. Óscar, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué pasó, George? Un abrazo para ti, para Lalo Camarena, para Javi en la producción y por supuesto para nuestro querido invitado Ciro Procuna. Lalo tuvo la oportunidad de trabajar un buen rato con Ciro. Yo no he tenido la oportunidad de trabajar, pero pues nos hemos encontrado en el camino y la verdad nos llevamos a todo dar y lo respeto mucho. Por supuesto que va a ser un programa muy interesante, mi George. Mi querido maestro Ciro Procuna, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, yo muy contento de poder estar con ustedes, muy agradecido por las palabras que me han brindado y pues feliz de verdad de estar con ustedes. Y como bien dice Óscar, no hemos tenido la oportunidad de compartir espacio de trabajo juntos, tampoco contigo, Jorge, pero sí muchas otras oportunidades de convivencia que han afianzado una relación muy padre. Con Lalo, por supuesto, hace muchos años trabajamos y de Lalo es alguien a quien debo decir que es una de las voces más respetadas y que más extraño en el ambiente del boxeo, por mencionar solamente algún ámbito en el que se ha desempeñado. Pero bueno, con muchísimo gusto en estar con ustedes y gracias por la invitación. Casi sale la marca, ¿verdad?, del café. Mi querido Ciro, es cierto lo que dice Lalo. Eres quizá el único narrador que lo haga tan bien, narrando fútbol. Gracias. Fútbol americano. ¿Cuál es tu verdadera pasión, mi querido Ciro? El fútbol americano. Sí, no lo voy a ocultar. Si nos vamos a ese nivel de apasionamiento del que hablas, tiene que estar en primer término el fútbol americano. Y creo que hay una gran diferencia. El fútbol americano lo jugué desde que me acuerdo, veía fútbol americano. Tuve la oportunidad de jugarlo cuando estaba en la preparatoria, en los Gamos del CUM. Entonces, sí tengo mucho más ese conocimiento a fondo de haber estado en un vestidor, de haber estado en una dinámica de pretemporada, con compañeros, con entrenamientos, con una temporada, en fin. Entonces, creo que todo eso me acercó desde siempre mucho más al fútbol americano. No quiere decir que el fútbol soccer no me apasione. Créeme que sí. Por supuesto que sí. Y en ese caso, lo que me enganchó definitivamente con el fútbol fue el Mundial de México 86. ¿Qué mejor que un mundial en casa para que te termine de seducir un deporte, una disciplina? Entonces, si me preguntas así de tajante, te tengo que responder de esa misma manera. Pero no quiere decir que el fútbol esté muchos peldaños atrás. Está muy, pero muy cerca. Los dos son, sin duda alguna, los dos que más me gustan. Yo conozco mucha gente, Ciro, y reiterándote el saludo y el agradecimiento por esta charla, conozco gente que es muy apasionada del fútbol americano, pero odian el fútbol. ¿No es tu caso? No, para nada, para nada. Y entiendo esa parte, porque muchas veces y uno lo tiene que entender, lo que vende es el fútbol, el deporte universal es el fútbol. El que se juega en cada rincón del mundo es el fútbol y del que todo mundo habla cada semana, cada día, pues es efectivamente del fútbol. Entonces, muchas veces el que no se le dé un lugar más preponderante al fútbol americano ha generado ese tipo de críticas en el pasado, ¿no? Pero no es mi caso. Yo los dos los respeto, los quiero muchísimo y creo que es posible estar al tanto de ambos universos. No es fácil, no es nada sencillo, porque la NFL organiza sus calendarios y dice, quítate que ahí te voy,
y bueno, me llega a tocar un juego de playoff que se me empalma con un partido del Barcelona y luego tengo que hablar del Barcelona. Hoy afortunadamente hay un montón de recursos tecnológicos que te permiten estar al tanto, ver más adelante el partido, aunque sea grabado, pero no es fácil estar al pendiente como uno quisiera de los dos universos. Mi querido Ciro, te mando un abrazo. Qué bueno que destacas el Mundial del 86 como el nacimiento quizás de una pasión, de una fuerte afición, de una locura futbolera en nuestro país, porque diría Héctor Herrera que México no es local en la Ciudad de México, en el territorio mexicano, en el Estadio Azteca, una serie de cosas que hoy escucho de los futbolistas. Ya quisieran muchos países tener a su selección en un estadio importante. Imagínate, por ejemplo, a ti que te apasiona más el fútbol americano, pues que hubiera un equipo representante de la NFL. Algo así se podría comparar con tener a la selección mexicana de fútbol constantemente o medianamente en nuestro país, una representación en el mejor fútbol americano del mundo o más jugadores en la NFL nacidos, formados en México, Ciro. Es muy complicado, eso no podría ocurrir. El fútbol americano es un deporte eminentemente estadounidense, se juega a nivel profesional en Canadá, están haciendo intentos por globalizarlo, yendo a jugar a Inglaterra, viniendo a México, van a explorar territorios como China, Brasil, ya hicieron intentos muy concretos con la NFL Europa en Alemania, por ejemplo, pero no es un deporte global y eso hay que entenderlo como tal. El fútbol sí lo es. La selección mexicana es, para mi gusto, el producto más importante del deporte mexicano. No hay más, punto. No encuentro otro equipo representativo que sea capaz de movilizar miles de aficionados para irlos a ver a un mundial en lugares tan recónditos como Corea, como Japón, como Sudáfrica o seguramente ahora en Qatar. Es el principal producto del deporte en México. Y eso solamente lo genera la selección mexicana de fútbol. Entonces, ahí sí creo que estamos hablando de algo que es punto y aparte. Mira, ya que vi tu taza, Ciro, te voy a presumir mi libreta. Y no soy 100% Beatles, ¿eh? Yo soy más Rolling Stones y más de Who, como bien sabes. Lo sé perfectamente bien. Yo soy más de Who también, pero me gustan mucho los Beatles. Pero bueno, es tema para un café. ¿Eh? ¿De quién? ¿De quién dice Oscar? Pete Townsend. Pete Townsend, Roger Daltrey y ahora me acuerdo de los demás. Kid Moon, que murió. ¿Antonio Solís no les gusta? No, muchas gracias. Oye, mi querido Ciro, sí. Han crecido mucho el fútbol americano en nuestro país. Bueno, ha crecido mucho la afición, mejor dicho, al fútbol americano profesional de los Estados Unidos en nuestro país. El aficionado al fútbol americano, el que llena el Estadio Azteca cada que hay un partido, ¿sabe de fútbol americano o es medio villamelón? No, sí sabe. Mira, una estimación que presentó hace algunos años la NFL México decía que tenían aproximadamente 24 millones de aficionados, lo cual me parece mucho, pero entre cautivos, entre los de Hueso Colorado y los que solamente se asomaban a ver un partido, ahora que son los playoffs o que es el Super Bowl, es un número muy sólido. Pon tú que sea la cuarta parte de eso, o que estés considerando en ese número a los que son verdaderamente cautivos. Estás hablando de un deporte que se ve en televisión abierta desde los 70, que tienes un Super Bowl, un evento que se ve en 4 televisoras diferentes, desde televisión abierta hasta televisión satelital y también vía streaming. Entonces, es un producto que ha tenido su penetración, cuya cercanía con Estados Unidos ayuda a que no nada más se juegue, sino que se entienda y que mucha gente tenga los recursos para poderse pagar un viaje a Dallas o a Pittsburgh o a Los Ángeles o a Miami para ver específicamente juegos. Entonces, yo sí creo que le entienden y te soy honesto, cuando viene un juego de temporada regular, ahora que se maneja que si los Vaqueros de Dallas o los Aceleros de Pittsburgh regresaran a un juego de fútbol americano al Estadio Azteca, podrían llenarlo 2 veces, no tengo la menor duda. Agotaron los boletos en menos de 1 hora para el juego de Raiders contra los Texans, que fue la vuelta de este tipo de juegos a México. Entonces sí creo que hay la afición
para entenderlo, y no te hablo de las X's and O's que dicen, o sea, de la estrategia más rocket science que te puedas imaginar. No, simplemente saber lo que está pasando en el campo, quién está jugando y disfrutarlo. Creo que para eso hay seguro afición. Y el fútbol americano local, el fútbol americano colegial en México, ¿ese cómo está, Ciro? ¿Qué le faltaría para provocar todas esas expectativas que genera y que es intermitente, ¿no?, la presencia de la NFL en México? Uy, le faltan tantas cosas, mi querido Lalo. Mira, ha habido intentos espontáneos para generar ligas semiprofesionales. Es muy costoso mantener una franquicia de fútbol americano. Son demasiados jugadores, son demasiados los gastos. Entonces, ahí tienes un primer problema. Pero si nos vamos un paso atrás a la liga universitaria, a la liga colegial, a los semilleros que eventualmente podrían nutrir a esas ligas profesionales, pues ahí tienes un problema de organización. La ONEFA, que era la que aglutinaba a estas universidades, pues por años no se ha podido poner de acuerdo. Ahora ya hay un reintento de aglutinar a todas las universidades, pero hubo un rompimiento hace no mucho entre las privadas y las públicas. Evidentemente las privadas tenían el recurso de las becas, atraían a los principales talentos, pero jamás fue capaz la liga de reglamentarlo para generar una cancha más pareja. Entonces, ese fue un primer problema. Te entregaba una liga que no tenía mucho interés desde el punto de vista de quién iba a ser campeón. Ya sabías que estaba entre los tecnológicos de Monterrey, porque además eran los que mejor lo hacían y los que además aglutinaban el mejor talento. Entonces, pues ahí hay un problema. Jamás hubo un territorio parejo. Ahora que se está tratando de provocar, no se tiene la difusión. Entonces, te digo, son como que demasiadas cosas que se tienen que conjugar para que eso pueda detonar en algo que nos gustaría, ¿no? Oye, Ciro, pero entonces, ¿qué pasó? Porque yo tengo entendido que en la década de los años 40, de los 50, el deporte de los estudiantes era el fútbol americano, no el fútbol. De hecho, bueno, el Olímpico 68 sabemos que es obviamente para deportes olímpicos con la pista, pero es para presenciar y para ver el fútbol americano. Los Pumas contra el Poli era lo máximo para los jóvenes. Uh-huh. ¿Qué pasó en 70 años? Sí, pues los tiempos, mi querido Oscar, van cambiando. La gente está más ocupada, tiene otras formas de entretenimiento. El fútbol le ha comido mucho terreno en ese sentido al fútbol americano, grado tal que lo ha rebasado. Y lamentablemente un fenómeno que también se presentó para desgastar y para que ese juego, por ejemplo, en particular, que es el clásico estudiantil por excelencia en el fútbol americano mexicano, empezara a dejar de jugarse o se jugara bajo condiciones de seguridad muy dudosas, pues era justamente la violencia, ¿no? Empezó el porrismo, y eso hizo que la gente, que las familias se fueran alejando poco a poco. Luego las autoridades, al no ponerse de acuerdo, siempre era un rollo. Mira, me tocó a mí transmitir el fútbol americano colegial en radio, Lalo lo recordará, Pablo Viruega, Ricardo Bravo, Alejandro Centeno y un servidor lo defendíamos a capa y espada. Nos decían que no se vendía, pero sí había patrocinadores y demás. Entonces tratabas de alinearlo todo, y luego para el clásico pues no se pusieron de acuerdo. ¿Cómo que no se pusieron de acuerdo? No, pues la universidad y el Politécnico no se pusieron de acuerdo, no se juega. ¿Cómo que no se juega? Pues no se juega. Y un año no, y otro sí, y otro a puerta cerrada, y en fin, siempre creo que ese ha sido un lastre para el fútbol americano en México. Y bueno, pues te van comiendo el terreno, la gente empieza a alejarse, tiene otras prioridades, está más ocupada. Y bueno, pues eso lamentablemente fue lacerando con el paso de los años un producto que era bastante bueno. Oye, Ciro, siendo un deporte que gusta tanto en nuestro país, ¿por qué han ido pocos jugadores mexicanos a la NFL? Raúl Alegre y algunos ejemplos más que ya me dirás, pero ¿por qué si le gusta tanto el fútbol americano, a los mexicanos, uh-huh, ¿por qué van pocos jugadores a la NFL? Porque son varios peldaños hacia arriba los que tienes que escalar para poder alcanzar el nivel NFL. Mira, hoy lo vemos con dos ejemplos muy claros, que son Alfredo Gutiérrez, que está con los 49 de San Francisco, equipo de prácticas, Isaac Alarcón, que está con los Vaqueros de Dallas, también equipo de prácticas. Esto gracias al programa internacional.
que es algo que genera la liga precisamente para involucrar talentos como estos dos mexicanos que te menciono, como Sammy Reyes, un ala cerrada chileno del equipo de Washington. Entonces, captas talento, los llevas un año, tienen la protección de que no los pueden cortar en ese primer año a algún equipo, se empapan del nivel NFL y entonces vas acercando un poco, vas reduciendo la brecha del nivel NFL con lo que pudieron haber tenido en sus países. Para jugar NFL, el camino más directo que puedes tener es haber jugado en fútbol americano colegial, en alguna de los equipos de las universidades de División 1A. Eso es lo que te va a acercar más. En tanto no sigas ese camino, entonces estás 3 peldaños atrás. Y para cortar esa distancia es muy complicado. Entonces, la respuesta, para ser concretos, en el mejor de los casos, una liga mayor mexicana súper competitiva te pone a los principales talentos a 3 peldaños de diferencia de la NFL. Es mucha la brecha. Hablabas de directivos y parece que se repite la historia en todos los deportes, ¿no? Yo bromeaba siempre con ustedes, les decía yo, la nefasta, ¿no? Por los directivos, ves los directivos que hay en el fútbol, los directivos que hay en el boxeo, ¿no? Se mueren los boxeadores y no pasa nada. Los directivos que hay en el tenis, bueno, los del béisbol, los del básquetbol, que tenía o tiene 2 federaciones. ¿Por qué el problema se reduce a este grupo, como dice un gran amigo, de delincuentes con cuello blanco, Ciro, los directivos en el deporte mexicano? ¿Por qué? Pues es una gran pregunta. Mira, te soy honesto, me he alejado un poco de la ONEFA, del fútbol americano en México, y no te podría hablar de los directivos actuales, pero sí me tocó ver mucha incapacidad en los tiempos en que sí estaba yo mucho más cercano y hacía transmisiones, y de ahí permea todo, ¿no? Si todo nace de una mala planeación desde la cabeza, pues entonces se dan un montón de problemas hacia abajo. Y creo que eso no nada más pasa, como bien dices, en el fútbol americano, pasa en muchos otros ámbitos. El deporte federado es el gran lastre que hay en el deporte mexicano. Cuando uno tiene la posibilidad de ver cómo están organizadas otras ligas de primer mundo, pues te das cuenta de los cimientos, de la obra negra que tiene que haber para después esos acabados, para que luzcan y que sea algo atractivo para la gente. Entonces, sí creo que ese es el gran punto de partida. No necesariamente alguien que haya sido un brillante deportista te va a resultar un buen gestor del deporte. Para eso necesitas otras habilidades, otra preparación, y creo que esos exatletas que han puesto en esas posiciones, pues terminan pegando petardos horrendos porque no están listos y creen que con el nombre y tener la experiencia, que cuenta mucho, sí cuenta, pero si no estás preparado en otros ámbitos de gestión deportiva, pues entonces no va a funcionar. Oye, Ciro, ya nos darás tus pronósticos para las finales de conferencia y para el posible Super Bowl. Por favor, con mucho gusto. Te pregunto, ¿la derrota ante los Rams significa haber visto en lo último importante a una leyenda, un histórico como Tom Brady? Y te pregunto, ¿en qué lugar catalogas a este mariscal de campo en la historia del mundo? Brady, mi querido Oscar, ha unificado, ha liquidado cualquier debate en relación a quién es el mejor mariscal de campo de la historia. Pues es él. Yo defendí a Montana todo lo que pude hasta que llegó Brady y le ganó aquel Super Bowl a los Atlanta Falcons en Houston, que fue el 51-52. Bueno, ese que perdían 28-3 y que remontó en tiempo extra, pues ahí dije, se acabó el debate, está liquidado, punto. Por donde lo quieras medir, por longevidad, por números, por anillos de Super Bowl, por rendimiento, está liquidado eso, es el mejor de la historia. Ahora, ¿se retira o no? Esa es una decisión que solamente tiene él. Y atletas a ese nivel creo que se han ganado el derecho de retirarse cuando ellos lo deciden. A juzgar por su rendimiento, viene de lanzar para 5,300 yardas y 43 pases de anotación. Fue el mejor de la liga. Lo llevamos retirando desde hace 4 o 5 años. Retirarlo ahora porque tiene 44 años, bueno, a lo mejor sí,
si ya agotó la lista de pendientes de lo que quería lograr. Inclusive, él decía, yo quiero que me vean mis hijos más chicos jugar. Bueno, ya lo vieron. Si ya agotó esa lista de pendientes, sí se va a retirar. A juzgar por rendimiento, no tiene por qué retirarse. Yo creo que puede seguir. ¿De plano? Pues, lanzó más yardas que Mahomes, que Rodgers, lanzó más pases de anotación que Josh Allen, que el que tú me digas. A juzgar por rendimiento, no tiene por qué retirarse. Y cumple 45 en agosto. Oye, Ciro, ¿la posición tiene que ver? O sea, ¿te permite ser más longevo Excelente pregunta, si eres sí. quarterback? Seguro. Y las reglas actuales también. En la NFL de Montana no habría durado lo que ha durado ahora. La NFL de Montana, el golpeo al quarterback estaba mucho más abierto. Hoy le penalizan casi cualquier toque al quarterback después de que se ha deshecho del balón. Antes, me acuerdo, eran 2 pasos los que tenía el defensivo para darse licencia de darle un golpe. Hoy ya ni eso. Entonces, la NFL, que protege a sus principales atletas, a su principal producto, entendió cuando se multiplicaban las lesiones de los quarterbacks que los juegos decaían en calidad, en interés y en muchas cosas cuando no estaban esos grandes jugadores disponibles para jugar. Entonces fueron cuidándolos poco a poco. Hoy te penalizan con foul personal por rudeza al pasador, casi por cualquier cosa. Esa NFL no le tocó a Montana. De esta NFL, Brady ha sabido sacar ventaja para conservarse más sano y seguir ganando a estas alturas de su carrera. Nos dices que para ti el mejor es Tom Brady en el fútbol y los viste a los dos, Ciro, ¿Maradona o Messi? Ay, esa es una gran pregunta. Es una gran pregunta, Lalo. Y creo que nunca nos pondremos de acuerdo, pero yo lo que sigo viendo de Messi, bueno, esta temporada ha sido muy modesta. Y mira que me ha tocado narrar casi todos los partidos del Paris Saint-Germain y ha dejado mucho que desear en esta campaña, por unas o por otras, por adaptación o por lesiones o porque se fue de vacaciones y regresó con COVID o porque lo llamaron a la selección nacional de Argentina. Este año ha sido muy gris para Leo Messi en el Paris Saint-Germain, pero todo lo anterior, yo te podría decir que Messi, me quedaría en ese sentido con Messi, aunque reconozco que Messi no tiene algunas cosas que sí tenía Maradona, como esa capacidad de ser ese magnetismo para cargarse al equipo al hombro, para en una concentración tan brava como la que tuvo Argentina en ese Mundial de México 86, él ser el pararrayos y llevar a un equipo, no quiero decir que por sí solo, pero sí siendo el factor más decisivo hasta obtener un título mundial, ¿no? Entonces, bueno, no se ha retirado Messi, pero créeme que al nivel que he visto a Messi año con año en el Barcelona, en la Liga Española y en una liga tan competitiva como la Champions, me quedaría con él. Oye, Ciro, rapidísimo, la historia del fútbol dice que solo Garrincha y Maradona fueron los que hicieron campeones a sus selecciones nacionales con una influencia que ni el mismísimo Pelé tuvo en el fútbol. ¿Eso no le daría un sitio especial a Maradona en esta comparación con Messi? Sí, y está por verse si Messi puede hacer algo semejante con Argentina. Apenas lo hizo en la Copa América, que no es un torneo que se pueda asemejar. Y bueno, también esa selección de Argentina, aunque yo evidentemente Maradona comía aparte, no nada más en esa selección, sino en el planeta fútbol comía aparte en esos tiempos, también tenía lo suyo, y tú lo sabes, Lalo, te he escuchado algunas veces decir, el fútbol es ataque y es defensa, y también esa otra parte lo sabía hacer bien el equipo argentino, y tenía gente muy brava para esa función, y lo que hizo Bilardo en ese rubro con aquella selección, pues también provocó que el virtuoso pudiera desempeñarse a ese nivel como tuvimos el gusto de verlo aquí en las canchas mexicanas. Entonces, sí, tienes toda la razón. Esa es la gran carta que tiene Maradona con esa trayectoria, pero yo creo que lo que he visto a nivel de clubes con Messi sí supera lo que vi a nivel de clubes con Maradona. Oye, Ciro, además de ser un brillante comentarista, analista, narrador de deportes, eres director técnico, ¿verdad? No exactamente. ¿No? Empecé la carrera, no la terminé, la verdad, debo confesarlo. Sí, empecé la carrera, pero es que fue hace cuánto, fue en el 98. Mira,
voy a hacer un poquito de historia. Me ¿Sí? había tocado, ahora que me preguntabas que qué me gustaba más, si el americano o el soccer, el americano sí lo entiendo más en cuanto a detalles estratégicos por haberlo jugado, ¿no? Eso sí te da un gran plus. Yo no jugué fútbol, ¿no? Y no me quieres en tu equipo. No, sí A te cada vi rato. jugar ¿Cuándo? un día ahí por el sur, en Las Flores, Ah, ¿cómo con el no? Negro Santos, Con y el una Negro Santos, casca claro, bonita. sí. El ruso, ¿no? En el Alexander Bain fue Sí, esa exacto, vez. sí. Sí, sí. No me quieres, ¿estás de acuerdo que no me quieres en tu equipo? No. Hice un quiebre y te fuiste de espalda. No. No, No, dime. pues también no abuses. No, pero Serías mejor directivo que Peláez. Yo sí te quiero en mi equipo. no, Ricardo, bueno, en fin, ¿qué te digo? No, no, pero a lo que voy es que sí me hubiera gustado, sí me habría servido jugarlo para entenderlo mejor. Y esa reflexión la hice hacia mediados de los 90. Y dije, bueno, pues entonces métete a estudiar. Siempre me ha gustado buscarle, rascarle y demás en ese tipo de cosas. Me empecé a interesar por el curso de dirección técnica y dije, pues me voy a meter al curso de dirección técnica, si es lo que tengo a la mano, va. Y fui ahí al centro de capacitación, hice los 2 primeros módulos de 4. La pasé muy bien, la verdad, muy bien, 1997-98. Lo tuve que dejar porque ya mis ocupaciones en TV Azteca, donde trabajaba en esa época, ya no me permitían continuar, pero sí me sirvió mucho para entender todas las áreas que impactan a un equipo de fútbol. Entonces me quedé en instructor técnico profesional. De eso tengo mi título y nada más. Pero esa fue la operación mental que hice para interesarme por ese curso. No sería mala idea volver, de verdad. Oye, Ciro, y de lo que aprendiste tácticamente hace, ¿cuánto? ¿25 años? Pues, ¿Tú imagínate. crees que se ha avanzado en nuestro fútbol, en nuestra selección? ¿Ha crecido? Porque tú dices, yo quería aprender más para pues, conocer más y tener mayores elementos, pero hoy se ha avanzado tácticamente, se ha avanzado en resultados, se ha avanzado en estilo. Ahora que está en boga otra vez el tema de la selección, que juega mañana frente a Jamaica y que para mí se puede meter en los mismos problemas que tuvieron cuando dirigía el Ojitos Mesa o el Chepo de la Torre. ¿Ha avanzado el fútbol acá? Sabes, me encantaría, ahora que lo mencionabas, me encantaría que hubiera una escuela mexicana de entrenadores. Yo siento que no la hay, así como la hay de entrenadores portugueses, que los ves regados en todo el mundo y con una muy buena preparación y entregando buenos resultados, como la hay de entrenadores alemanes, como la hay de entrenadores españoles, y no veo que la haya en el caso de los mexicanos. Siento que por el hecho de haber sido buenos futbolistas creen que tienen licencia para entonces convertirse en entrenadores. Y cuando ves todas las áreas que tienes que al menos saber un poco, tú como entrenador, para entonces cumplir mejor con tus funciones, llegas a la conclusión de que no basta con que lo hayas jugado bien. Eso te da un gran apoyo, te da credibilidad ante un grupo, pero si desconoces de todas las herramientas que hoy tienes a tu disposición, pues entonces estás perdido. Y lamentablemente no creo que haya una escuela mexicana de entrenadores. Cuando tienes un torneo en el que hay 4 o 5 entrenadores mexicanos que son los de siempre, o cuando tienes una selección mexicana que viene de ser entrenada por Juan Carlos Osorio y que ahora tiene a Gerardo Martino, y que dices, bueno, ¿y quién de los mexicanos entonces estaría listo para entrarle el día de mañana? Y caes en los mismos nombres de siempre, ¿no? Entonces, sí creo que ahí está estancado el fútbol mexicano, ¿no? Y ya si entramos a la liga, pues, ¿qué te puedo decir, no? Ya esa es otra historia. Pero sí me hubiera gustado ver eso, ya entrando a esa reflexión de lo que vi en la escuela y de que me encantaría que la hubiera, pues no la encuentro. Honestamente, no encuentro una escuela de entrenadores mexicanos de A lo fútbol. mejor la hubo, ¿no? Hace algunos años, pero ya no. O sea, seguramente. De Reyes a Manolo, a Cárdenas, ¿no? Toda ese árbol genealógico. Roca. Después les guste o no les guste, como dirían los atlantistas, la Volpe y todo. Romano, el profe, el Piojo, etcétera. Pero ya tiene tiempo, sí, lo que ya no. ¿Cuál sería hoy? ¿Cuál sería el equivalente hoy? No lo hay. No lo hay. Y tienes un torneo con 4 o 5 entrenadores mexicanos. Entonces, sí creo que ahí hay un rezago muy importante. Y que ahí la culpa es de los directivos, ¿no? Porque el directivo piensa que porque un jugador emblemático
triunfó en su equipo, pues ahora va a dirigir a su equipo y lo han hecho todos prácticamente o casi todos en la Liga MX, ¿no? Y ahí el problema pues, sigue siendo también de los directivos, Ciro, ¿no? Muchos técnicos de dedazo, de amiguismo, de simpatía y volvemos al tema de origen, ¿no? El directivo es el que finalmente no es capaz de modificar todo para que esto crezca y en todos los ámbitos. Sí, y yo vuelvo a lo mismo de la preparación. Si tú fuiste un buen futbolista y tienes un nombre por haber sido futbolista y te acercas al retiro, sería muy bueno que la Escuela Nacional de Entrenadores, ENDIT, fuera un imán que los atrajera y que tuviera un programa de estudios lo suficientemente robusto para que de ahí salieran súper bien preparados y que pudieran entonces empezar a escalar en esa posibilidad de convertirse en entrenadores de primera división. Ahora, algo que también creo que impacta la división de ascenso también, bueno, de ascenso, entre comillas, la Liga de Expansión, pues ha sido una pachanga, luego no completan los equipos para competir, hoy no tienes la posibilidad del ascenso, esa podría ser una forma de ir creciendo, pero tienes tan pocas sillas disponibles que ese también se convierte en un detalle. Entonces, sí creo que si salieran mejor preparados de esa escuela, entonces tarde o temprano se abriría alguna posibilidad. Pero bueno, pues sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Dirigir una federación, una liga, no nada más tiene que ver con una o dos cosas, impacta todo este tipo de elementos. Y lo cierto, Ciro, es que nuestra liga, nuestro fútbol está hecho un desmadre, ¿no? Es un caos absoluto. Vaya. Es la verdad, porque mira, lo acabas de mencionar, la liga de extinción no sirve para nada, ¿no? Extinción, para ya le llamamos. El título, ¿no? Ahora, yo la verdad es que, mira, soy atlantista, lo sabes perfectamente bien. Yo lo sé. Pero no me supo a nada un título trucho, como este de la liga de extinción, como le dicen algunos. ¿Cómo ves a nivel dirigencial, a nivel deportivo, el fútbol profesional en la actualidad en México? Lo veo dando pasos hacia atrás. No me gusta un torneo en el que el 12º de la tabla tenga una oportunidad para meterse a un repechaje. O sea, mira, que me disculpen, me tundieron los aficionados de los Pumas, pero no sabes. Y te juro que así fuera el Cruz Azul, así fuera no tiene que ver con los colores, tiene que ver con el concepto. O sea, no puede ser que bajes tanto tu listón de exigencia y le des licencia a un equipo que tuvo más derrotas que victorias, que admitió más goles de los que anotó, que le des una segunda vuelta para pasar de panzazo a la liguilla. Eso es bajar mucho tus estándares. Entonces, el primer argumento fue, no, pues por el negocio, estamos muy golpeados por la pandemia y esto va a beneficiar económicamente. Bueno, y deportivamente, hoy ya palomeas el semestre si te metiste al repechaje. No me parece positivo. Mira, la liguilla, si con la liguilla de 8 tengo también mis detalles, un repechaje de 12, imagínate lo que pienso, ¿no? Que no haya descenso también me parece una aberración. Entiendo, por otro lado, que tenían que alinear un montón de cosas en una división de ascenso descuidadísima, que tenía dinero de dudosa procedencia apoyando a los equipos, en algunos casos gobiernos inyectándole un montón de lana también a esos equipos cuando tendrían que tener otras prioridades. Entonces, entiendo que tienen que como que acortar distancias y primero poner en orden esa división de ascenso. Bueno, ¿para cuándo? ¿Para cuándo va a ocurrir eso? Entonces, ese tipo de cosas no me gustan. Y venimos de un torneo regular que fue bastante malo. Y muchas veces te dicen, no, pero ya viene la liguilla. Ok, la liguilla te dura un mes. Contra los otros 4 meses, donde el nivel dejó tanto que desear, en verdad empeñamos todo por un buen mes para fastidiar los 4 anteriores. Sí creo que también sería positivo subir el listón de exigencia de los 4 anteriores, poner más caros los boletos para meterse a la disputa del campeonato. Pues sí. Y son al final 4 taquillas, ¿no? Solo 4 taquillas porque es un partido de repesca nada más, ¿no? Entre los finalistas de los últimos lugares en los 12, ¿no? Y yo creo, Ciro, y me gustaría conocer tu opinión, que esta es la peor época en la historia de la Federación Mexicana de Fútbol, porque se juntó todo, ¿no? Y mira, nos tocó Rafael del Castillo, y nos tocó Jesús Reynoso, y nos tocó en algún momento
ver ahí a Maurer, a Ibarra, y nos tocó Decio de María y Justino Compeán, o sea, personajes que han marcado, ¿no? Las trayectorias en la liga de manera muy, muy negativa, pero aquí se juntó todo, ¿no? El ascenso, el descenso, desaparecieron al Morelia, 12, ahora en una repesca, entre comillas, el problema de que ahora todo le echan la culpa a la pandemia, ¿no? 4 taquillas te salvan lo económico de un campeonato, el exceso de extranjeros, las reglas cambian, el videoarbitraje, el árbitro que es designado por los equipos, no, ya no me mandes a yo quiero a el influyentismo. Yo creo que es la peor época, Ciro, en la historia del fútbol mexicano, y a los veteranos nos ha tocado ver a algunos personajes de colección. Sí, y yo creo que el peor de esos personajes fue Rafael del Castillo. Creo que el desprestigio que alcanzó México durante su gestión, ahí queda. O sea, ahí queda. Lo que ocasionó esa dirección entregó una cicatriz que va a quedar para todo el tiempo en el fútbol mexicano. Y bueno, evidentemente no se trata de estar encontrando sótanos más bajos, ¿no? Más profundos. Sí, estoy de acuerdo con mucho de lo que mencionas. Yo tengo curiosidad por ver qué termina por hacer ya hacia un plazo más largo alguien como Mikel Arreola, porque yo sé que Mikel Arreola pues no había estado involucrado en el mundo del fútbol. Sin embargo, sí creo que es alguien que entiende esas otras áreas de las que te hablaba. Y no necesariamente tienes que ser una gloria del fútbol mexicano como para ser un buen gestor del deporte. Si entiendes el negocio, si entiendes una serie de elementos que creo que Mikel puede más adelante aterrizar hacia una mejor liga. Pero bueno, evidentemente aquí lo de la pandemia ha impactado a todos los ámbitos. Y pues sí me gustaría ver más competitividad local, sí me gustaría ver más surgimiento de futbolistas mexicanos, sí me gustaría ver que se internacionalizara un poco el fútbol mexicano. Tú vas a algunos países en Europa y te encuentras en los canales deportivos que transmiten a la liga brasileña, a la liga argentina, a la MLS, pero no transmiten el fútbol mexicano. ¿No? Bueno, el horario, pues tampoco son en vivo los juegos de la MLS, y sí tienen ventana, igual. Y sí tienen, aunque sean repetidos, el juego de la semana te lo encuentras, por ejemplo, en Sport TV en Portugal, te encuentras el juego de la semana de Argentina, te encuentras el juego de la semana de la MLS. ¿Cómo andamos en esa internacionalización de la liga? Si queremos que impacte hacia otros rumbos. Hay mucho que hacer todavía, y eso creo que lo sabemos, no lo tenemos muy claro. Oye, Ciro, Lalo decía el otro día en un punto muy interesante, que no somos buenos para el fútbol, o sea, que tenemos que entender que no somos del top en el fútbol, como sí nos hemos creído mucho tiempo. Y me llamó la atención, por ejemplo, ayer, tú que eres un estudioso de todos los deportes, la inducción del Big Papi al Salón de la Fama del mejor béisbol del mundo. En su primera oportunidad, tú ya me dirás si lo ves correcto o no, etcétera, etcétera, pero ¿por qué los grandes peloteros mexicanos, incluyendo al Toro de Chihuahua, no han podido ingresar al Salón de la Fama del mejor béisbol del mundo? ¿Por qué esa falta de reconocimiento a los mejores mexicanos? Mira, ahí sí estoy un poco ajeno al béisbol de las grandes ligas. Creo que la trayectoria de David Ortiz fue espectacular, y por eso, de hecho, es el único de esta generación que va al Salón de la Fama. Creo que Fernando fue a los que nos tocó ver esa época, lo podemos certificar. Fue no nada más alguien que lo hizo muy bien en el diamante, fue alguien que también tuvo repercusión a otros ámbitos, ¿no? Fue alguien que en una época distinta nos abrió a muchos los ojos, me incluyo, para ver el béisbol de las grandes ligas. Entonces, yo creo que ha sido nuestra carta más fuerte para pensar que puede estar en Cooperstown. Lamentablemente, pues no alcanzó los votos. Sí creo que para llegar a ese nivel, en el caso de Fernando, insisto, sin ser un experto en el tema, creo que más temporadas a ese nivel super top le habrían servido para este fin,
y creo que es a fin de cuentas lo que termina por marginarlo para llegar a ese lugar. Complicado, ¿no? Porque el Gordo lanzaba 9 entradas. Hoy los abridores lanzan 5 o hasta 4, ¿no? Claro. No, fue un fenómeno, Fernando fue un fenómeno y como tal se le recuerda, pero imagínate, sí ha sido la carta más importante que se ha tenido y no tiene un lugar, ¿no? En el Salón de la Fama, lamentablemente. Volviendo un poquito al fútbol, Ciro, sí. ¿de dónde nace tu afición a la máquina? ¿Quién sabe? Mira, sí hay algo que me gusta, que son los colores. Eso siempre me jala mucho. Y hay una coincidencia de los equipos que, ya sea para los que he jugado o para los que me gustan, que es el azul y blanco. Los Gamos del CUM, que es donde jugué, el TEC de Monterrey, que es donde estudié, el Cruz Azul. Entonces sí tienes esa coincidencia cromática de entrada. Cuando me llama la atención Cruz Azul fue principios de los 80, épocas de Alberto Quintano, etcétera, etcétera. Pero después, a mediados de los 80, cuando ese equipo llega hasta una final, que Lalo recordará muy bien, contra las Chivas, siendo sublíder de la competencia, torneos largos, con Héctor Pulido, con Mariano Puyol, con Pedro Duana, Porfirio Jiménez. El equipo de los zurdos. Sí, Agustín Manso. 87, ¿no? Pablo Larios en la portería. Larios era una cosa escalofriante, pero fantástica, ¿no? En la portería. Fue esa la época en la que empecé a ir al Estadio Azteca. Y siempre me tocaban juegos de ese Cruz Azul. Me encantaba ver a Larios. Esa liguilla fue inolvidable. Le ganan a los Tecos en cuartos de final. Le ganan al Morelia en una serie semifinal fantástica. Remontando siempre en los partidos de vuelta, y ya después en la final contra las Chivas, pues ya no se pudo, ¿no? Pero me chuté toda esa temporada, toda esa liguilla, y ahí fue que me quedé con Cruz Azul. Obviamente no se logró el anhelado título, pero me gustaba mucho ese equipo. Después llegó Patricio Hernández, y más todavía, ¿no? Patricio es de los jugadores que más admiré, pese a que tuvo una estancia muy corta. Entonces, bueno, pues se remonta a eso, a una serie de coincidencias, primero cromáticas, después de que fue cuando empecé a ir al Estadio Azteca, me tocó esa gran campaña y de ahí me enganché, pues sin remedio. Cuando empecé en el periodismo, y seguramente le sucedió lo mismo a Jorge, a Óscar y a ti, Ciro, se decía, el Cruz Azul tiene una directiva ejemplar. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué opinas de eso? Nos hicieron creer que era ejemplar y mira dónde terminó prófugo el dueño, presidente, el todopoderoso ahí en este equipo. ¿Qué piensas de eso, Ciro? Impresentables. Mira, recuerdo muy bien eso que mencionas, que todos los jugadores querían ir a Cruz Azul. ¿Por qué? Porque se pagaba bien, se paga bien, se debe de seguir pagando bien. Te encuentras a tiempo, te encuentras con equipos muchas veces emproblemados, en sus pagos. Pues aquí se pagaba bien y a tiempo, con buenas instalaciones, con una afición cautiva. Jugabas en el Estadio Azteca en esa época, después salieron y regresaron. Entonces, bueno, por todo eso era un equipo en el que los futbolistas querían jugar. Pero bueno, en este ambiente, Lalo, tú lo sabes también, Jorge, Óscar, las cosas que hicieron estos directivos eran del dominio público. Se sabía las cosas que hacían. Muchas no eran comprobables por su vaya, no eran comprobables, pero se sabía que había manejos que no eran correctos, ¿no? Y bueno, y ve nada más en lo que detonó. Y creo que ese se convirtió en el gran lastre de un Cruz Azul que tardó más de 20 años en volver a ser campeón. Apenas se alejó Billy Álvarez y todo ese grupo y ve lo que ocurrió. Es una coincidencia, simplemente, porque equipos competitivos como para ser campeones se llegaron a tener varios durante esas 2 décadas, pero bueno, son auténticamente unos impresentables y creo que fueron por mucho tiempo el gran mal de Cruz Azul. El poder corrompe, ¿no, Ciro? Y también don Porfirio, los primeros años era extraordinario y terminó siendo exiliado de nuestro país. O sea, a lo que voy es que muchas veces nos quejamos de que no hay procesos largos, a largo plazo, y a veces es mejor cortarlos a tiempo,
después de haber visto resultados y no alargar mucho, porque luego si se queda mucho tiempo la gente en el poder corrompe, ¿no? Sí, aquí el tema es el daño que se le hizo a la cooperativa, ¿no? Y a los socios de la cooperativa. Pues ahí está debidamente documentado y bueno, ¿dónde están los responsables, ¿no? Simplemente, como decía Lalo, están prófugos. El equipo de fútbol es una cosa, ¿no? Y nada más por el equipo de fútbol ocurrieron cosas. Pero el daño mayor está hacia otros ámbitos y es mucho mayor. Entonces, eso es lo peor de estas prácticas que fueron una constante en esa organización. Y la justicia mexicana tendría que estar siguiéndole los pasos muy de cerca a Billy Álvarez y parece que no es así, mi querido Ciro. Había personajes muy oscuros, ¿no? En Cruz Azul de mucho tiempo. Garcés, por ejemplo, desde la pinta, mi querido Ciro. Pues sí, Víctor Garcés también resultó involucrado en todo eso, la pugna entre hermanos, ¿no? Tanto tiempo en el poder, ¿no? Tantas cosas que quedaban por ahí oscuras. Su relación con el promotor tan conocido en Miami, nada más se hacían cuando se les preguntaba del tema, que era una leyenda urbana, etcétera, etcétera. Entonces, pues tantas y tantas cosas que caracterizaron a este Cruz Azul durante tantos años. Y bueno, pues ahí está el resultado, ¿no? Tantos años de frustraciones con esta misma gestión deportiva y hoy están desaparecidos. ¿Va directo al Mundial la selección mexicana, Ciro, o tendrá que hacer escala como en Brasil? Yo creo que va directo, pero te digo una cosa, me da muy pocas certezas. Da muy pocas certezas. Yo siento, mira, yendo un poco más allá, yo siento tan clavada la obsesión, tan acentuada la obsesión, el quinto partido, bueno, que llegue el quinto partido, como si eso fuera a provocar que tengamos un mejor fútbol. Será ciertamente una materia que estaba sin aprobarse, ¿no? De tanto tiempo. Pero lo que en verdad hará que tengamos un mejor fútbol será lo que veamos cada semana en el torneo local. ¿Será qué tan bien estructurado esté el campeonato mexicano de la primera división y sus divisiones inferiores? ¿Será qué tantos jugadores mexicanos son promovidos, van saliendo y pueden estar en los equipos más importantes del mundo, no nada más entrenando ni calentando la banca, sino en alta competencia semana a semana? Creo que todo eso también forma parte de tener un mejor fútbol y no nada más el quinto partido que pudo haber llegado en cualquiera de los mundiales anteriores por un error arbitral, por un autogol, de una forma de lo más circunstancial que podamos imaginar. Lo que en verdad hará que tengamos un mejor fútbol será todo ese engranaje que forma parte del concepto fútbol mexicano. Entonces, sí, creo que se va a ir al Mundial. No tengo grandes expectativas de la Copa del Mundo, porque pues entiendo que para eso trajeron a Gerardo Martino, ¿no? Para superar a sus antecesores, y veo difícil que pueda superar lo que se viene haciendo desde el 94. Pues yo sí veo un retroceso, Ciro. Yo veo un retroceso. ¿Está más alejado del quinto partido que los otros mundiales? O sea, del 94, del 98, del mismo 2014, ¿no está más alejado hoy de ese quinto partido? Sí, creo que es un equipo que impone menos condiciones, sí creo que es un equipo que tiene menos futbolistas consolidados que estén en alta competencia temporada a temporada, y subrayo, vuelvo a lo mismo, no es estoy en el Betis y caliento la banca en el Betis, no es estoy en el fútbol de Bélgica, no, es en alta competencia, ¿cuántos tienes? Tú revisas la selección de Croacia que llegó hasta la final de la Copa del Mundo, veías a su selección base y te los encontrabas titulares en el Inter, titulares en el Madrid, titulares en el Barcelona, alta competencia semana a semana. Esa alta competencia es la que te lleva hacia un nivel superior. Y sí, creo que no tenemos de todo este tiempo una mejor selección. Yo coincido con lo que iba a decir Jorge también, que siento que hay un retroceso. Hoy se tiene problemas para ir a Canadá y sacar un resultado, para ir a Estados Unidos y sacar un resultado. Entonces, por eso no tengo las mejores expectativas rumbo a la Copa del Mundo, ¿no? Diste un ejemplo contundente, Ciro. Croacia. En Brasil, México le dio un baile a Croacia. ¿Qué pasó con México 4 años después? ¿Y qué pasó con Croacia 4 años después?
el trabajo, sí. ¿no? Sí, y esos jugadores croatas tan habituados a ser nómadas, a buscarse la vida en otras ligas e ir subiendo en la cadena alimenticia y ser protagonistas en equipos de los mejores del mundo, eso es lo que hace que tengas alta competencia. No que te den un 12º lugar y te metas de panzazo al repechaje y con eso palomees el semestre. Eso no es alta competencia, ya que caemos en ese terreno, ¿no? ¿Qué es lo que te hace que seas mejor? Alta competencia. Cada semana te estás jugando el ser 1 centímetro mejor, 5 centímetros más arriba. Bueno, eso con alta competencia, no con pasar de panzazo a un repechaje. Ese es el concepto al que quería llegar. Oye, 3 derrotas seguidas contra Estados Unidos en partidos oficiales marca ya la gestión de Gerardo Martino. ¿No sería suficiente para cambiarlo ya? O sea, ¿por qué esperarlo como en su momento se esperó a otros entrenadores sin lograr resultados, ¿no? Con este fantasma de la continuidad, de los procesos. Yo veo que este proceso va de más a menos, Ciro. ¿No serían suficientes esas 3 derrotas para decir, estamos a tiempo, cambiemos, hagamos algo? Esta fecha FIFA es clave. Estos siguientes partidos son determinantes para ese fin. Sí creo que algo que los que toman las decisiones tienen que preguntarse es: hacer un cambio en esa posición me da mejores oportunidades de ganar el siguiente compromiso. El siguiente compromiso está ya a la vuelta, ¿no? Entonces le apuestan a la continuidad con Martino. Créeme que en el momento que esté en riesgo el boleto al Mundial, no van a dudar en tomar una decisión y en sustituirlo. Que le pregunten al Chepo de la Torre, que le pregunten a Enrique Mesa, apenas está ese boleto en riesgo de conseguirse y activan la guillotina. Le pasó a Vucetich, le ha pasado a varios, ¿no? Entonces sí creo que si eso llega a ponerse en riesgo, tomarían la decisión. No veo un sucesor listo como para entrarle. Y por otro lado, me puedo imaginar que Martino tiene un contrato bien blindado en caso de que se presente esa situación. Entonces también te generaría un golpe financiero importante. Entonces creo que todos esos factores están gravitando para la toma de esta decisión, pero pues, estos próximos resultados, se juegue como se juegue, porque en la eliminatoria lo importante es sumar, sumar y sumar. Se juegue como se juegue, estos resultados son clave para efectos de que se pudiera dar algo así. El riesgo para no ir al Mundial podría ser la próxima semana, porque este jueves, si se combinan algunos resultados, ya pasaría a 4º lugar, si es que se combinan. Uh-huh. Y los siguientes 2 podría ser ese momento en el que ya esté fuera de la posibilidad del boleto directo. Ahora, independientemente de ese boleto directo que se pudiera poner en peligro o no, no ha sido, como bien lo dices, no ha sido mejor esta selección, que ni siquiera que la de Osorio, ya no digas que otras, ni siquiera que la de Osorio. En 3 años ya cumplidos del Tata Martino. Llegó para hacer un supuesto recambio generacional y tienen, fíjate, Estados Unidos estaba viendo el promedio de edad de la selección estadounidense es de 24 años, 294 días. Casi 10 años abajo de la selección mexicana. O sea, no hizo ni recambio, no ha hecho jugar mejor y por supuesto no ha dado mejores resultados, ¿no? Sí, efectivamente. Y además, algo que ahora que formulabas la pregunta, yo me acordaba. Cuando tú ves todos los juegos que ha tenido esta selección, dices, a ver, ¿qué tan alto está todavía el techo que puede llegar a alcanzar? ¿Sí? Suponiendo que ese techo, alineando todos los planetas rumbo a la Copa del Mundo, se pudiera llegar a alcanzar. Pues tampoco encuentro algo muy superior que todavía tenga que escalarse. Eso es lo que me hace dudar mucho más en ese sentido. Y si hoy te encuentras una selección de Estados Unidos tan sólida o que empieza a igualarte el trámite o a ganarte más seguido como ha ocurrido últimamente, pues tiene que ver con esa alta competencia de la que te hablabas, de la que hablaba. Te encuentras con cada vez más futbolistas que están en las mejores ligas. Canadá hoy tiene un antes y un después. Hoy Stephen Eustaquio acaba de ser contratado por el Porto. Tienes a Jonathan David como goleador del campeón vigente de la Liga Francesa con el Lille. Conocemos muy bien a Alphonso Davies y lo que puede hacer, que juega más adelantado en su selección.
Entonces, bueno, ahí empiezas a ver que se están haciendo bien las cosas y todo eso se pone junto para entregar una mejor selección nacional cuando se acerca también el Mundial que vas a organizar. Lo que más me hace dudar de esto es no nada más lo que llevamos visto, sino que a raíz de lo que llevamos visto, siento que todavía el techo que se tiene que alcanzar, pues tampoco es tan alto como para albergar alguna esperanza positiva hacia Qatar. Oye, Ojalá me equivoque, ¿no? Debe tener Martín una cláusula de rescisión alta. Seguro. Quiero pensar, y debe estar muy bien blindado ese contrato, como bien apuntabas, pero pues a Bora le hizo la cama a La Puente. Con el equipo calificado, pues yo creo que ahora podríamos cambiar, ¿no? ¿Pero a quién pones? En caso de que no se den los resultados en estos 3 partidos, ¿no? ¿Pero a quién pondrías? No lo sé, pero Martino yo creo que no tiene pleno conocimiento del fútbol mexicano. No sé qué opina. Es que si vas a hacer ese movimiento, si vas a hacer ese enroque, tienes que responder a la otra pregunta, ¿no? Resuelta la otra pregunta. Y entonces, ¿a quién vamos a poner si no es Martino? Te digo, no está fácil. No sé, de verdad que me cuesta trabajo encontrar un candidato. O sea, no sé, por ejemplo, Nacho Ambriz, me parece que llevaba una buena trayectoria, se fue después al fútbol de España, no terminó, ahora está empezando con el Toluca. Creo que Nacho es alguien que ha entregado cosas interesantes, que como futbolista fue capitán de la selección mexicana en el Mundial del 94. Entonces, creo que Nacho está en formación y podría eventualmente ser, pero ¿sería esa la solución ahora si quitamos a Martino? No sé, yo no tengo una respuesta. Pues sí, tan importante es cómo quitas y a quién pones. Yo pensaría en Herrera, ¿no? Que se quitó se cortó su proceso por un tema extra cancha, extra futbolístico, y que pues, me parece que sigue demostrando que es el mejor técnico mexicano, ¿no? En resultados, en estilo de juego de sus equipos, más allá de lograr o no los objetivos. A mí me da la impresión, Ciro, de que seguimos siendo malinchistas en el fútbol, ¿no? O sea, piensas en Osorio, ahora pensaron en Martino, y se le sigue criticando o cuestionando o evaluando a Martino por su pasado y ya no por su presente. No es que el Tata sabe lo que hace, como que hay demasiados paleros con la selección, sobre todo los que la cubren, ¿no? En aras, pensando ellos equivocadamente de que van a tener exclusivas, de que van a tener primicias. Bueno, ya hasta ahora saben lo que piensa el Tata. No es que el Tata piensa que con Jorge Sánchez esto, es que el Tata piensa, como que no es tan de rigor la crítica al técnico nacional, no, Ciro, a mí me da esa impresión y pasó con todos, y te hablo desde La Puente para acá. Sí, es una silla muy caliente que siempre está sujeta a ese escrutinio y que se empieza a calentar hasta un punto de ebullición cuando los resultados no se dan. Y viene la selección precisamente de su época de resultados más pobre, no nada más de la eliminatoria, que es lo más delicado, también de la Copa Oro y de la Nations League, que dices, bueno, a ver, si nos va bien en la eliminatoria, se puede olvidar lo de la Copa Oro y lo de la Nations League, pero si no te va bien en la eliminatoria, entonces eso gravita también hacia un ambiente mucho más denso. Yo le aplaudo algunas cosas a Martino. Me parece muy correcto que haya aplicado ciertas medidas disciplinarias. Por ejemplo, todo el mundo se la pasa cuestionando que lo de Javier Hernández, etcétera, etcétera. A mí me parece correcto que haya aplicado esa medida disciplinaria, te llames como te llames. Si hiciste algo que amerita una sanción disciplinaria, nadie es más importante que el grupo, y siento que le ha apostado a eso, al grupo, pero el grupo tampoco le está entregando los suficientes argumentos, las suficientes respuestas en lo futbolístico, en la parte más delicada, que es la eliminatoria. Entonces, malinchismo, sí lo hay, siempre lo ha habido, y eso lo notas no nada más en selección mexicana, lo notas en la primera división y la cantidad de entrenadores extranjeros que hay, y que muchas veces se confía en darle oportunidades a promesas extranjeras que algunas promesas locales. Lo notas en la cantidad de extranjeros que hay por equipo. Entonces, pues sí, es un mal de mucho tiempo. No nada más lo notas en el banquillo de la selección, lo ves en otros ámbitos del fútbol. Sí, lo del Chicharito ya hoy no es
probablemente no tiene tanta fuerza porque de entrada el momento de Javier, ¿no? Tiene 100 días sin jugar al fútbol. Ese momento era el año pasado, no ahora. Y se le respeta que imponga esas medidas disciplinarias, pero tendrían que jugar los que mejor andan o los que mejor trayectoria tienen o la combinación. En su momento, el año pasado, el Chicharito como máximo goleador y además haciendo goles, estaba en un muy buen momento. Pero hoy llamar a Diego Lainez, que no juega, pero bueno, ni con videojuegos en su casa, yo creo, pobre muchacho, que no le fue bien en el Betis, y digo ya en tiempo pasado porque no le fue, o sea, ya no va a recuperarse, menos en año mundialista, menos con el plantel que tiene y el momento que vive el Betis, porque si el Betis estuviera a media tabla, pues a lo mejor experimentan el ingeniero, pero pues hoy peleando el segundo, tercer lugar histórico con el Sevilla, pues no lo va a hacer. Entonces, creo, y no sé si pienses lo mismo, Ciro, que le falta utilizar a los que mejor juegan, a los que mejor momento viven, y creo que ha borrado a muchos. O sea, ha borrado a demasiados jugadores. Salcedo en su momento, Arteaga que por fin lo perdonó, que será un jugador de la Liga de Bélgica que la vemos por arriba del hombro, hazme el favor, o sea, como si la Liga mexicana fuera mucho más exitosa, pero jugaba siempre. Ha borrado muchos, y antes Luis Montes dijo me voy, y a Pulido no le hizo caso, y bla, 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 bla. O sea, como que volvió a ser el club de Toby la selección, pero de Tata Martino, ¿no? Todos los técnicos tienen su grupo, y hoy me mencionas estos ausentes, que tampoco creo que en ellos esté la respuesta a todo eso que está faltando últimamente, pero creo que todos los entrenadores tienen sus, llamémosle, caprichos o esa gran interrogante de por qué no lo llevó a tal o a cual. Javier Aguirre lo tuvo con el Tato Noriega, La Volpe lo tuvo con Cuauhtémoc Blanco, y así puedes ir hacia el pasado y encontrar esos jugadores que pudieron ser diferenciadores y que no eran convocados. Lo de Cuauhtémoc sí se me hace increíble, ¿no? Para el 2006. Hablabas de Lainez, creo que le impacta mucho a Lainez después de unos Juegos Olímpicos en donde tampoco es que hayan dado tan mal, creo que tuvo unos Juegos Olímpicos buenos. Él regresa lesionado, y la competencia que tiene en el Betis con Juanmi, con Nabil Fekir, con todos esos jugadores que andan también en el equipo de Pellegrini, pues empiezas lesionado la campaña, no te enganchas y ahora estamos en enero y sigues sin jugar, ¿no? Es un caso que yo lamento mucho porque sí creo que tiene condiciones para triunfar, para hacerlo mejor, pero hasta ahora se está quedando corto. Entonces, tampoco creo que tengamos mucho más que lo que se viene convocando, o ustedes creen que sí se está dejando de llamar a algo. No tenemos a las grandes la figuras, piedra filosofal. ¿No te parece que borró a los que estaban en su momento bien? O sea, el no llamar a Javier, si es por disciplina, pues lo hubiera dicho, porque entonces hubiera explicado el no llamar al máximo goleador en la historia de la selección, que estaba haciendo goles y que estaba marcando goles cada partido. Y luego Pulido, y luego Salcedo. No, Salcedo no es Rafa Márquez, ni Pulido es Hugo Sánchez, pero bueno, son parte de la baraja. Yo creo que se ha concentrado en los mismos jugadores y no se sale de ahí. Los mismos que han destacado de la Liga MX, que tampoco han ganado un lugar en ese intento de rejuvenecer la sangre. Tampoco son el Abuelo Cruz del 86 ni nada, pero bueno, por lo menos verlos, ¿no? Bueno, Salcedo a mí honestamente no me da las mejores garantías en la defensa. Puede rendir a buen nivel, te da 3-4 partidos buenos, pero después ocurren descuidos en una zona del campo donde necesitas seguridad y fiabilidad. Me hablas, por ejemplo, de Pulido. Creo que Alan Pulido lleva alejado de alta competencia un buen rato. Estuvo en la MLS. El año pasado, yo digo el año pasado, ahorita claro, ya no. Ahora, tampoco creo que en Hernández estuviera la respuesta a todo esto, ¿no? De Raúl Jiménez a Hernández, me quedo con Jiménez, de Rogelio Funes Mori a Hernández, me quedo inclusive con Funes Mori en ese sentido, ¿no? Y si además te trae un mal antecedente, una influencia que ya tienes una situación de disciplina que impactó negativamente al grupo, yo no veo mal que haya
tomado esa decisión con Hernández y tampoco creo que tengamos mucho más de lo que se lleva convocando. Por eso es que te digo hasta desde ese momento que tampoco veo un techo muy alto con esta selección en relación a lo que ya nos viene entregando. Pero sí le tiene que dar para meterse al Mundial. Le tiene Ciro, que dar. Ya para ir cerrando, ha sido una plática pero muy buena. No, ¿Cómo ves, mi querido Ciro, el periodismo que se hace en la actualidad? Cerrando el tema de la selección, por supuesto. Mi última época, por ejemplo, en Multivisión, se vio marcada por gente que no ejercía el periodismo, uno de ellos ya retirado y algunos otros más que solamente golpean, no investigan, como sí investiga Lalo Camarena, como investiga Oscar, como evidentemente investigas tú, y se dedican a golpear, a insultar, a denostar. Es lo que gusta ahora. ¿Qué opinas de este periodismo? Bueno, en tu empresa hay alguno que otro también que grita mucho y que no dice nada. Algunos. ¿Qué opinas de este periodismo que se hace actualmente, que ya no es tanto de investigación, sino de retórica, de hablar y hablar y hablar? El que más grita es el que gana. ¿Qué opinas? Pues sí, creo que falta rigor periodístico, creo que faltan más elementos para muchas veces opinar, porque yo siento que son opiniones que muchas veces tienen en el estruendo o en la acidez ese factor que causa resonancia, que causa likes, que hace que te hagas viral y que muchas veces se prioriza eso por delante de la investigación, por delante del análisis, por delante de entregar algún comentario a lo mejor menos estridente, pero más certero. Entonces sí creo que falta más cuidado, falta más rigor periodístico en un solo concepto para todo esto, ¿no? Y hoy hay tantas opiniones, hay tantos canales, hay tantas formas de llegar a la gente que eso muchas veces hace que se diluya o que se desconcentre ese rigor periodístico que debería de privar en cada opinión que se otorga, ¿no? Sí, creo que en ese aspecto se ha dado un paso atrás. Oye, Ciro, para terminar y agradeciendo el tiempo y estos ustedes, conceptos, rapidísimo te pregunto, hoy que dos colegas, ¿verdad? Paco Villa y Enrique Bermúdez fueron obligados a disculparse con un directivo. Te pregunto, ¿te ha pasado a ti en tu carrera que te hayan censurado, que te hayan obligado a decir o te disculpas o te vas, como le ha pasado a estos dos colegas? No, a mí no me ha pasado. Afortunadamente, en todos los lugares en los que he estado durante 30 años de carrera que tengo, no me han censurado. Sí cabe de entrada, bueno, sí existe de entrada la confianza hacia mi persona para poderme expresar en el medio de comunicación en cuestión, con ese rigor periodístico del que hablábamos, ¿no? Y de hacerte responsable por lo que dices. Yo siempre que voy a dar una opinión me hago esa pregunta. ¿Me puedo hacer responsable de lo que dije? Y entonces adelante, ¿no? Me ocurrió alguna vez con un representante de futbolistas, cuyo nombre omitiré, un día que me encontró, yo estaba en la cobertura de un Super Bowl, yo voy, lo saludo y me deja con la mano tendida y me dice, oye, dile esos tales por cuales, que no sé qué, de tus compañeros que dijeron tal cosa y tal otra cosa. Y oye, ¿tienes algo que decirme de lo que yo haya dicho? Porque me puedo hacer responsable de todo lo que he dicho. No, es con tal y cual. Bueno, entonces ve con tal y cual a decírselo. Si tienes algo conmigo, adelante, me puedo hacer responsable de eso. Y eso es, si me puedo hacer responsable de lo que digo, entonces lo digo. Y afortunadamente nunca me han dicho de esto no hables, de esto no opines o de esto no te expreses así. Siempre he tenido esa confianza, afortunadamente, de poderlo desempeñar de esa forma. Moraleja, no hay que saludar a cualquiera, Ciro. Bueno, pues es que luego por educación, ¿no? Uno también va hay quien no la merece. Oye, mi querido Ciro, yo agradeciéndote este tiempo, me tengo que regresar. Se me metió Jorge como 7 veces cuando al revés empezaron a hablar de fútbol. Ajá. Y no te dejamos cerrar el tema de la NFL y ahora sí necesitamos tus candidatos los candidatos para el Super Bowl.
Querido Oscar, si te digo que fallé mis 4 pronósticos del juego divisional, ¿todavía quieres saber mis favoritos para el Super Bowl? Sí. Mira, yo dije desde septiembre, cuando empezaba la temporada, que yo le doy siempre mucho valor a esa predicción, ¿no? Dije Buffalo contra Tampa Bay. Y a los dos los tronaron el mismo día, el domingo, ¿no? Entonces, bueno, ni modo, me hago responsable de esa y se acabó. Tampoco es uno adivino, ¿no? Y creo que van a ser los Rams contra Kansas City, y ese va a ser un gran Super Bowl. Hay algo que me hace dudar de los Rams. San Francisco los tiene de hijos, les ha ganado los últimos 6. Son ese tipo de equipos que están en la misma división, que se enfrentan 2 veces por temporada, y entonces se conocen muy bien. Y aquí hay una anécdota muy buena. Sean McVay, que sigue siendo el head coach más joven de toda la NFL, el que está a cargo de los Rams, y Kyle Shanahan, de San Francisco, crecieron casi juntos, bajo la tutela del padre de Kyle Shanahan, Mike Shanahan. Salen del mismo árbol genealógico de coacheo, pero Kyle Shanahan también es del árbol genealógico familiar de su propio padre. Entonces Kyle algo le sabe a McVay que lo deja patente cada vez que se enfrentan. Eso es lo que me hace dudar un poco de que San Francisco pueda dar la sorpresa y dejar fuera a los Rams. Pero si me preguntas, voy Los Ángeles, Kansas City. ¿Y campeón? Kansas City. Me quedo con Kansas City. Aún jugando los Rams en su estadio, eventualmente un Super Bowl. Patrick Mahomes es mucha pieza. Ayer lo escuchaba y no me extiendo mucho. Ayer escuchaba algo así como viendo en perspectiva la historia de la NFL, esos grandes puntos de inflexión en la historia de la liga, ¿no? Cuando Dan Marino llega a la liga en 1983 y John Elway, wow, sí eran punto y aparte para lo que veníamos viendo de mariscales de campo. Los Staubach, los Craig Morton, los Terry Bradshaw. Entonces ahí encontrabas brazos muy potentes, gran capacidad atlética y presencia en la bolsa. Marino y Elway, 83. Después llegan los Brady, Peyton Manning, que dan un salto al siguiente nivel en cuanto al estudio, el análisis, al escaneo que haces de las defensivas rivales antes de que salga la jugada. Esa fue como que una siguiente evolución. Y estamos en la actualidad en el siguiente paso de que tienes tipos súper atléticos con un gran brazo y que reúnen cosas que no hacía ninguno de los anteriores. Y lo viste en el juego del domingo en la noche con Josh Allen y con Patrick Mahomes. Entonces, creo que es una siguiente evolución de la posición de quarterback lo que estamos viendo en la actualidad con estos dos. Pues ahora sí hay que ver los juegos, Lalo. Oscar sí los ve, pero tú y yo como que no somos tan americanos, Lalo. ¿Se los perdieron este fin de semana? No genera pasión en un servidor ese deporte, pero se respeta. Yo porque sabía que ya eran las finales y tal, le puse al final, mi querido Ciro, y te escuché en el juego de Kansas City y de verdad, se lo decía a Oscar, me emocioné porque fue brutal, ¿no? Empate, tiempos extra, fue un final agradable para alguien que no es conocedor del fútbol americano. La verdad, lo debo reconocer. Te lo agradezco mucho. Me aficionaste. Mira, qué bueno. Mira, porque tal cual, si yo quisiera que alguien se aficionara por el fútbol americano, le pongo ese partido. Le pongo ese juego y creo que tendrá muchos elementos para caer flechado por este deporte. Pero bueno, yo entiendo, sí, hay finalmente cosas que te generan más que otras. Entiendo que es un deporte 100% estadounidense, ¿no? Ahí es el deporte rey en Estados Unidos. Y bueno, no hay garantías de que lo que viene el domingo sea mejor de lo que vimos este fin de semana. Yo les podría decir que algo como lo que vi este fin de semana no lo había visto. Provocaste, Ciro, que Jorge se perdiera la familia Peluche. Vamos a ver el próximo fin de semana. Bueno, me da gusto. Entonces, si así fue, me da gusto. ¿Qué tal, man? Ya ves, los pistoretes de que... Bueno, mi querido Ciro, gracias por haber platicado con nosotros. Reconocemos tu brillante trayectoria. Nunca te has salido de la ética. Siempre te ha caracterizado la bonomía y eres un tipo ejemplar. Lo digo de verdad y del corazón. No es un lugar común, no son frases hechas y me congratulo, creo que nos congratulamos los tres de ser tus amigos. Gracias por haber platicado con nosotros. ¿Algo más, Oscarito, Lalo? Pues nada más, agradecerle a Ciro y doy fe donde firmo de todo lo que dijiste, mi querido Jorge. Oscarito. Igualmente un abrazo fuerte, mi querido Ciro, y
y a disfrutar estos juegos de campeonato y por supuesto el Super Bowl. Un abrazo fuerte, mi querido Ciro. Qué amable, de verdad. Les agradezco mucho la invitación, sus palabras, el tiempo, la pasé muy bien. Tengo el gusto de conocerlos desde hace mucho tiempo a todos ustedes. La paso estupendo cada vez que los veo y no podía ser de otra forma pasarla también muy bien ahora que estuvimos en esta emisión. Les mando un abrazo y de nuevo cuenta mi agradecimiento. Y si ves a Mangos, por favor, saluda. Por favor. Yo le digo, con mucho gusto, yo le digo, al rato. Ciro hace unos stickers muy buenos, de Mangos Face. ¿Ah, sí? Y luego se los reparto. Qué bárbaro. Los vamos a ver. Toquen la campana, suscríbanse en conexión aquí con nosotros con Pagofón. Y por favor, déjenos sus comentarios debajo del video. Gracias, Ciro. Hasta luego. Pásenla muy bien. En Conexión es patrocinado por Pagofón, la billetera móvil más completa del mercado. Descárguela ya en su tienda App Store o en Google Play. Pagofón, fácil, rápido y seguro.